Buenos días a todos. Estamos aquí presentes todos los representantes de las principales organizaciones representativas de la economía social en Extremadura y me corresponde a mí, por la Consejería de Economía, que tiene las competencias en materia de economía social. Estamos aquí para presentar la estrategia de desarrollo de la economía social de Extremadura 2016-2019. Acaba de ser firmada y lo que vamos a hacer ahora es presentarla. Me gustaría empezar diciendo que en Extremadura, durante la fuerte crisis, la economía social ha demostrado dinamismo. Recordábamos ahora, durante la firma, que en Extremadura se ha comportado la economía social mejor que en el resto de España, tanto en el número de empresas como en el número de trabajadores. Tiene problemas, ha tenido problemas durante la crisis. Han cerrado empresas de la economía social. Hay empresas de la economía social que están hoy en dificultades. Pero lo que quiero destacar, lo que queremos destacar, todo el sector de la economía social de Extremadura, es que el modelo se ha demostrado que es un modelo de éxito. El modelo no está en crisis. España, Extremadura, ha sufrido una crisis, pero el modelo de economía social está más vigente y pujante que nunca, con hechos. Y me gustaría destacar lo que para mí, en mi opinión, es la principal característica positiva de la economía social, y es su fuerte vinculación al territorio, su arraigo total. Aquí no hay deslocalizaciones. Aquí no hay cierres porque interesa mantener el centro de otra comunidad autónoma. La economía social es el tipo de actividad económica más vinculada y más arraigada al territorio. Tiene retos fuertes, sin duda. La economía social, en muchos aspectos, necesita modernizarse, necesita adaptarse a las demandas del mercado. Y lo que la Junta de Extremadura, promoviendo, de acuerdo con los agentes sociales y económicos de Extremadura, la firma de esta estrategia, lo que ha querido manifestar antes, durante la negociación y ahora con la satisfacción de la firma, es el compromiso de dedicarle una atención preferente a la economía social. Esta consejería tiene las competencias generales de economía y de empresa. Pues bien, para nosotros, la economía social, dentro de la economía general y de la empresa en general, la economía social es prioritaria. Queremos darle un tratamiento lo más integral posible. Quería aprovechar, yo sé que estas ruedas de prensa, Marifé me riñe si me extiendo mucho, no son para grandes declaraciones, pero refrescando este fin de semana los principios orientadores de la economía social, no me resisto, pido disculpas por ello, por leer dos pequeños párrafos. Lo que es la economía social frente a la actividad mercantil ordinaria que es muy respetable, por supuesto. Dice la ley de la economía social que sus principios orientadores son, el primero, la primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en una gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que prioriza la toma de decisiones más en función de las personas y de sus aportaciones de trabajo que en relación a sus aportaciones económicas al capital social. En segundo lugar, la aplicación de los resultados en función del trabajo aportado y el servicio o actividad realizado por los socios. Y por último, y no menos importante, promoción de la solidaridad interna con la sociedad, que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. Termino las citas a los principios inspiradores. Creo que también es bueno aprovechar esta oportunidad para recordar este acto. Yo creo que nos debe ayudar a difundir entre la sociedad extremeña qué es la economía social. Las principales entidades que forman la economía social y que están hoy aquí representadas son las cooperativas, creo que perfectamente conocidas por todos,
Aprovecho para destacar, quizás en Extremadura son más conocidas las cooperativas agroalimentarias, pero hay muchos más tipos de cooperativas. Aquí están representadas cooperativas de transporte, cooperativas de trabajo asociado, en la que los socios ponen su trabajo al servicio de la cooperativa. Sociedades laborales es otra figura que pertenece a la economía social, las que conocemos como SAL o SLL, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad Limitada Laboral. Su principal característica es que el capital social pertenece prioritariamente a los propios trabajadores. Es la diferencia con las sociedades mercantiles normales. También las empresas de inserción, que se dedican a la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social. Los centros especiales de empleo, que tienen como característica básica que su plantilla debe ser al menos un 70% de personas con discapacidad. Hay más figuras, mutualidades, fundaciones, alguna que en Extremadura no existe, cofradías de pescadores, y me gustaría terminar citando a las sociedades agrarias de transformación. Tienen una especialización agraria, pero en este caso son sociedades civiles, no mercantiles. Algunos datos muy rápidos, pocos, del sector en Extremadura. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hay en Extremadura 625 cooperativas, 277 sociedades laborales, 520 sociedades agrarias de transformación y 258 centros especiales de empleo. Lo que hay que recordar es que estos números en algún caso pueden corresponder a empresas que no hayan dejado de tener actividad y no estén reflejadas esa inactividad en los registros correspondientes. En cuanto a ocupación, que estos sí que son datos totalmente reales y puestos al día, el sector ocupa solo entre cooperativas y sociedades laborales, es el dato que tengo, a 7.748 personas. Y según datos de la agencia tributaria, el valor de la producción generada por la economía social estaría en torno a los 2.000 millones de euros en Extremadura, por encima del 11% del Producto Interior Bruto de Extremadura. Un comentario rápido también sobre qué define la estrategia como actividades prioritarias. ¿Qué tipo de actividades nos interesa más que desarrolle la economía social? Por supuesto, todas las que están incluidas en la estrategia de especialización de Extremadura, en las RIS3. Ahí está el turismo, ahí está la industria agroalimentaria, las nuevas tecnologías, la salud, las energías renovables, toda la economía verde. Pero también nos hemos puesto de acuerdo todos los firmantes en que son importantes, aunque no formen parte de la estrategia de especialización, los servicios sociales, por ejemplo, la atención a la dependencia y también el pequeño comercio, en el cual tiene una presencia muy importante la economía social. Algunos de los acuerdos más importantes, de las líneas de trabajo más importantes que contiene la estrategia. En el plano normativo, los firmantes nos planteamos como objetivo tener nuestra propia ley de economía social en Extremadura a lo largo de la legislatura. En el plazo mucho más corto, dentro de muy poco, será ya sometido a difusión pública un primer borrador de la Ley de Cooperativas de Extremadura, de la nueva Ley de Cooperativas de Extremadura, la redacción de cuyo borrador acabamos de finalizar. Y el cuerpo principal, lo más importante de esta estrategia, es que pretende impulsar la economía social como opción de creación de empleo, y muy especialmente para colectivos que tienen dificultad para incorporarse o reincorporarse al mercado laboral, mujeres, jóvenes y mayores de 45 años. La economía social es especialísimamente importante en el ámbito rural, por tanto, en Extremadura. Sin la economía social, en muchos de nuestros pueblos sería muy difícil que hubiera actividad económica, y actividad económica tan importante como la que desarrolla la economía social. Sin la capacidad de unir
voluntades de la economía social, muchos de nuestros pueblos no tendrían sus principales empresas. Por tanto, para ayudarles a crear empleo, el compromiso de la Junta de Extremadura es que tiene que haber una discriminación positiva en las ayudas que se dan para creación de empleo a la economía social. También tenemos que reducir la brecha de género, tenemos que incorporar más mujeres a los órganos de responsabilidad de la economía social y tenemos que conseguir aumentar el tamaño, desarrollando, por tanto, políticas de reestructuración, de cooperación y de integración. Tenemos que mejorar la capacitación profesional, tenemos que formar a los socios y, en las cooperativas, por ejemplo, formar a los miembros de los consejos rectores. Tenemos que formar al personal de nuestros puntos de atención, de acompañamiento a las empresas, para que sepan explicarle a alguien interesado, a un grupo de personas interesados en montar una empresa, que una de las opciones que tienen es la economía social. Y, por supuesto, trabajar en todas aquellas líneas transversales, en la internacionalización, en la financiación, en la responsabilidad social empresarial. Y nos comprometemos, por último, las partes, a la difusión de lo que es la economía social y de los incentivos que tiene. Finalizo agradeciendo el trabajo realizado por la Dirección General de Economía Social, por todo su personal, para que esta estrategia, la firma de esta estrategia haya podido ser una realidad y, por supuesto, agradecer y felicitar a todos los representantes de la economía social aquí presentes, porque el espíritu de trabajo, mientras hemos debatido y acordado esta estrategia, ha sido total, muy constructivo y pensamos que va a suponer un punto de inflexión en el desarrollo cada día más fuerte de la economía social en Extremadura. Muchas gracias. Le cedo la palabra al presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, que va a hablar en representación de los firmantes. Hola, buenos días, consejero, directora general, compañeros. En primer lugar, me gustaría agradecer a todas las organizaciones haber permitido que Cooperativas Agroalimentarias hable en nombre de todos. Es para mí un honor, pero también una responsabilidad y espero estar a la altura. Creo que el consejero ha definido perfectamente lo que es la economía social, ha dado los datos básicos de lo que tenemos y a mí lo que me gustaría es valorar el momento que tenemos hoy ante nosotros. Es decir, hoy creo que, como ha dicho bien, es un punto de inflexión. Llevamos mucho tiempo necesitando una herramienta que nos permita trabajar a la economía social cara al futuro y creo que hoy es el momento de partida. Dentro de la propia estrategia viene definida lo que será una comisión de seguimiento. Necesitamos trabajar profundamente a partir de este documento para el futuro y sí me gustaría destacar 4 o 5 cosas fundamentales que, aunque ya las ha dicho el consejero, para mí son importantes. Lo más importante de todo en la economía social es que en la economía social predominan las personas sobre el capital. Para mí es básico. En un momento tan difícil como el que estamos atravesando, las personas son importantes, pero fundamentalmente 3 o 4 grupos. Quiero hacer hincapié en ellos. Los jóvenes, necesitamos incorporar a los jóvenes a todo el sector de la economía social, que crean firmemente en él, porque es prescindible, pero necesitamos a los 2 tipos de jóvenes, a los que ya tenemos suficientemente formados para que no tengan que emigrar y, fundamentalmente, formar la parte que no está para incorporarlos a la economía social. Por otra parte, cómo no, la participación de la mujer en los órganos activos. Creo que somos un ejemplo en esta mesa de lo que significa. La teoría es una maravilla, pero la práctica es que a los órganos de gestión de las cooperativas, de trabajo asociado, de inserción, no llegan mujeres. Están trabajando en casi todos los sectores, en casi todas las tareas, administrativamente los cargos de dirección más importantes prácticamente están las mujeres, pero a los órganos de gestión todavía no han llegado. Necesitamos el impulso y ese impulso en la economía social lo tienes que dar y es necesario que se incorporen verdaderamente y no teóricamente a los órganos de gestión de las entidades. Por otra parte, cómo no,
a las personas en riesgo de exclusión social. Creo que es una labor extraordinaria que estamos haciendo desde la economía social, incorporando a personas con riesgo de exclusión social. Y también no me gustaría olvidar a las personas que tienen una experiencia y una capacitación extraordinaria y que por su tardía edad están teniendo serias dificultades en incorporarse al mercado laboral. Parece que alguien que tiene más de 45 años está finiquitado. Por Dios, aprovechemos su experiencia, seamos capaces de reconducir su situación e incorporémoslos a trabajar en la economía social. También me gustaría hacer una mención especial a lo que representa la economía social en uno de los mayores problemas que tenemos en una región eminentemente rural como Extremadura, que es el tema del despoblamiento rural. Estamos teniendo un serio problema en todos nuestros municipios de despoblamiento. Creemos que la economía social y las empresas que la representan en muchas situaciones son las únicas empresas que están trabajando en las zonas rurales. Tenemos que seguir apoyándola porque creemos que es imprescindible que nuestros pueblos no abandonen la parte de población que más nos interesa, que son los jóvenes formados y se están teniendo que ir a otras zonas geográficas y es una lástima que tengamos que estar perdiendo ese potencial. Y solo para finalizar, creo que este acto que estamos ofreciendo hoy nos da la herramienta adecuada. Yo sé, y antes lo comentábamos en Petit Comité, que el momento adecuado no es el más importante para el tema, pero tenemos el vehículo, tenemos la herramienta, necesitamos combustible. Esta estrategia no tendrá sentido si no somos capaces de dotarla económicamente para que sea verdaderamente eficaz y podamos realmente trabajar en ella. No tengo mucho más que decir, solo que espero que a partir de ahora nos pongamos todos a trabajar y no olvidemos una cosa fundamental que depende de la economía social para no mezclarla con la economía de mercado. Estamos trabajando para los demás. Nuestro objetivo es trabajar para la sociedad y no para el enriquecimiento personal y lucro personal, como en algunas ocasiones se ha podido producir en algunas empresas de economía social con tan nefastas consecuencias para todos los demás. Muchas gracias. A mí me ha faltado una cosa muy importante y es mencionar a cada una de las organizaciones firmantes. Y aprovecho para enmendar el error. Cooperativas Agroalimentarias Extremeñas, Unión de Cooperativas de Extremadura de Trabajo Asociado, UCETA, Unión de Cooperativas de Extremadura de Trabajo Asociado de la Enseñanza, UCETAEX, Unión de Cooperativas de Transportistas de Extremadura, UCOTRANEX, Agrupación de Empresas Laborales de Extremadura, AEXEL, y, por último, Federación Extremeña de Empresas de Inserción, Insercionex. Y estamos a vuestra disposición si hay alguna pregunta. Retomo donde lo ha dejado el presidente de Cooperativas Agroalimentarias. Aquí no se habla de cifras, de cuantía económica, conlleva alguna. Y después quería preguntarles a ellos, ¿se sienten un poco quizás como el hermano pequeño de la economía, por no decir el hermano pobre? La parte que yo puedo responder, en el proyecto de ley de presupuestos que se debatió sus enmiendas a la totalidad el viernes pasado en la Asamblea de Extremadura, en el capítulo de la economía social sube aproximadamente un 23% el 2017 con respecto al 2016 y está la cifra total alrededor de 2.300.000 euros. Esto se concreta en una línea de actividades, de ayudas para el sector. En cualquier caso, la valoración política que como responsable de Economía Social en la Junta de Extremadura hago es que me sigue pareciendo insuficiente este presupuesto y nuestra aspiración es que siga creciendo a lo largo de la legislatura. En cuanto a la segunda pregunta, aunque no me corresponde a mí el protagonismo en la respuesta, pero sí puedo dar mi opinión, en ningún caso, sino todo lo contrario, es el hermano pobre, creo que era el hermano pequeño. El mundo de la economía social es muy variado, desde una pequeña cooperativa de trabajo asociado con un pequeño número de socios a cooperativas que facturan decenas de millones de euros o cooperativas de segundo grado agroalimentarias que facturan
y que, muchísimo, y que tienen muchas industrias y que tienen centros productivos de todo tipo. Yo diría que es todo lo contrario. Yo diría que en la Extremadura de final del 2016, principio del 17, la economía social es uno de los principales protagonistas de la economía extremeña. Ya he dado antes alguna cifra, cerca del 12% del PIB de Extremadura. Eso tiene muchísimo peso y muchísima importancia. Pero digo igual que con el presupuesto, es insuficiente y tenemos potencial para muchísimo más. No sé si hay alguna otra pregunta para mí y si no le cedo la palabra al presidente de Cooperativas Agroalimentarias para no andar. Todo ese borrador que ha anunciado de ley, que se está empezando a trabajar, que hay un primer borrador para que haya las alegaciones posibles, ¿en qué cambia que haya una ley de la situación actual a ese hipotético futuro en el cual ya haya aprobado una ley para este sector de la economía social? Pues en algo que puede parecer instrumental, pero que el día a día demuestra que no. Y es que la sociedad ha avanzado muy deprisa, mucho. Y la legislación sobre cooperativas ya no respondía al día a día de la agilidad en la toma de decisiones y en la gestión de las cooperativas. Y había obstáculos con la anterior ley, formales, administrativos, burocráticos en algún caso, para esa agilidad y ese buen funcionamiento de las cooperativas. Ahora, insisto, estamos hablando solo de ley de cooperativas, por tanto, no de la economía social en su conjunto, sino de una parte importantísima de la economía social, que son las sociedades cooperativas. Entonces, es una ley moderna que va a responder a todas las peticiones que desde el sector se nos habían hecho de la necesidad de acomodar la ley a la realidad actual del mundo cooperativo. Esa es la principal ventaja. Solo una pequeña aclaración. No nos sentimos los hermanos pequeños, todo lo contrario. Creo que solo, y disculpadme todas las demás organizaciones, solo comentar que Cooperativas Agroalimentarias supone el 12% del Producto Interior Bruto de Extremadura. Somos el mayor sector aportando a la economía de Extremadura. ¿Qué nos falta? Nos falta visibilidad. Nunca se le ha dado importancia real a la economía social en la medida que le corresponde a la economía real. Creo que esta estrategia y el posterior desarrollo de la ley va a permitir ese punto que nos falta, la visibilidad. Creemos que hasta ahora prácticamente se nos ha ignorado, pero se nos ha ignorado socialmente y visiblemente, nunca económicamente. Significamos mucho más de lo que a la gente le parece para la economía real, todas las empresas que aquí estamos trabajando por la economía social. Gracias. Pues, muchas gracias a todos. Ángel Pacheco. ¿Se enfada mi madre? Ángel Pacheco, sí. Ha habido cambios, por ejemplo, en la mina de Agua Blanca durante la semana pasada, hay un nuevo gestor de la mina. Ese tema va a estar, supongo, sobre la mesa en la reunión de esta tarde, ¿no? Sí, la agenda de la reunión del presidente de la Junta con la ministra de Medio Ambiente y Agricultura es extensa. Son muchos asuntos de mucha importancia para Extremadura. Yo pienso que el tema de la mina, medido en el tiempo que les va a ocupar, posiblemente sea el que menos les ocupe, porque el presidente le va a trasladar a la ministra la urgencia en que por fin tengamos declaración de impacto ambiental y supongo que la ministra informará al presidente de la situación de ese expediente de evaluación. Pero hay muchos más temas. Yo puedo decir, por ejemplo, competencias que le corresponden a la Consejería de Economía y que son asuntos que van a ser tratados en esta reunión, el problema de la depuración de aguas residuales en muchos municipios de Extremadura, que es una competencia compartida entre el Ministerio y la comunidad autónoma. Y es solo un botón de muestra. Hay muchísimos asuntos y es una agenda extensa la que lleva hoy el presidente con la ministra. Pero supongo que eso ya tendrá él ocasión esta misma tarde de informar. ¿Terminamos? Muchas gracias.